Buenos días nuevamente. Hemos titulado el mensaje ¿Qué piensan del Mesías? Creo que es una pregunta importante, ¿no? Que el Señor hizo, que le hizo a los discípulos, y si recuerdan anteriormente el capítulo 16, y aquí también se lo hace a los fariseos. Pero ¿por qué es importante saber quién es el Mesías? Porque Dios está interesado en la salvación del ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que Jesús mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Y que la vida eterna es esa, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. O sea que la vida eterna depende de que conozcamos al Mesías. ¿Quién es? Jesús. Pero ¿quién es? Más que el hijo de David, como responderían ellos. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. De ahí que el conocimiento de que tengamos de Jesús va a depender muchas veces de las religiones y las sectas. Vemos la religión ahí de la época que no está aceptando a Jesús. Incluso los fariseos conocedores no le estaban aceptando como Señor y Salvador. Y a veces ni como maestro ni como Mesías. Hoy tenemos también la misma situación. Él le dijo a los discípulos que quién decían las personas que era Él, en Mateo 16. Y algunos decían un profeta, Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Pero ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Y ahí fue la declaración famosa de Pedro, ¿no? El Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso que realmente no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Una revelación que nos llega por el Espíritu, que es el Espíritu que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es la pregunta más importante. ¿Qué piensan del Mesías? Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. En la nuestra Reina Valera dice, ¿qué pensáis del Cristo? Porque Cristo es la traducción de Mesías. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué piensan del Mesías? Hay personas que se consideran ateas. No creen en nada, dicen ellos. Otras que ven en Jesús como un buen modelo para la humanidad. Aún aunque no crean, ven en Él un buen modelo, elogian lo que Jesús hizo. Y lo ven como un ser humano, un maestro, alguien que hizo el bien. Pero no actúan en contra de Jesús y muchas veces ni los ateos lo hacen. Pero los peores enemigos del cristianismo han salido de sus propias filas. Aquellos apóstoles o aquellas religiones que se levantan negando a Jesús como el Mesías, que niegan la divinidad de Cristo, que no es divino, que atacan las escrituras, que dicen las escrituras que tenemos son incorrectas. Estamos viviendo esos tiempos y estamos viendo que están rodeando a la iglesia todas estas opiniones, todas estas religiones. Estamos rodeados de otras religiones que reclaman que ellos tienen la mejor traducción y la mejor interpretación. ¿Qué opináis del Cristo? Dice Reina Valera. Estos fariseos le habían hecho muchas preguntas a Jesús. Habían terminado preguntándole cuál era, para que ponerle trampa, cuál era el gran mandamiento, y Jesús les responde. Pero ahora Jesús es quien hace la pregunta. Y Jesús le habla acerca de la promesa del Mesías, que ellos conocían y estaba frente de ellos y que no lo reconocían. Hay muchos hoy en día también que están tan llenos de ley, tan llenos de la ley, en aquella época los fariseos, y hoy también están tan llenos de la ley que se olvidan de Cristo, como si el cumplimiento de la ley pudiera salvarles. Sin Cristo sabemos que esa es una posibilidad que se da en la Biblia, si pudiéramos cumplirla 100%, pero ¿quién la cumple? Después la misma Biblia nos dice que nadie la puede cumplir, que incumplir un acápite de ellas nos hace responsable del incumplimiento de todos los mandamientos, de toda la ley. Así que es imposible, por eso fue que vino Cristo, para cumplir la ley por nosotros, perfecto, 100% Dios, 100% hombre, sin pecado. Y así voy a hacer una referencia a algunas religiones actuales que están refutando la Biblia. Y no porque sean otras religiones, porque podemos verlo de otras religiones asiáticas.
el islamismo, el budismo, el hinduismo, que nacieron en esos lugares, pero no, estamos hablando de las que nos están rodeando aquí, que una vez estudiaron la Biblia, que dijeron ser cristianos, que se basaron en las traducciones y después la están cambiando, la están transformando y ahora dicen que tienen la verdad. Y están confundiendo a las ovejas. Y como pastor, que Dios nos ha dado la tarea de cuidar el rebaño que Él ha puesto delante de nosotros. No es mi rebaño, es el rebaño del Señor. Mi tarea es también cuidar por el rebaño que Dios ha puesto delante de mí. Y que no se meta con mis ovejas. Entonces, mi tarea es predicar realmente la verdad. Tratar de que no los confundan ustedes. Y ya tuvimos aquí ya en un culto, alguien que estuvo tratando de confundir a nuestras ovejas, una persona. Y por eso queremos repasar, que ustedes saquen de aquí, transmitan a la familia, que no se dejen confundir. La iglesia mormona tiene 4 libros. El libro mormón, las doctrinas y los pactos, la perla de gran precio, y por último la Reina Valera, cambiada muchas veces por ellos con revisiones de su fundador, Joseph Smith. ¿Sí? No tienen una sola regla de fe y práctica. No es la Reina Valera, no es la Biblia. No, la Reina Valera ya la han cambiado varias veces, pero aparte tienen 3 libros más que la equiparan con la palabra de Dios. También rechazan la Trinidad, tienen muchos dioses y por tanto también nosotros podemos llegar a ser Dios. La salvación en esta iglesia es a través de la iglesia mormona, la fe y las obras. ¿Y qué piensan ellos del Mesías? Que es la pregunta de hoy. Bueno, ellos dicen que hasta el Padre tuvo un origen mortal, pero que fue evolucionando y se volvió Dios. Adán era un Dios minúsculo que fue el Padre de Jesucristo, y Jesús fue uno de esos dioses minúsculos, y hasta nosotros podemos ser esos dioses minúsculos. Y están alrededor nuestro convenciendo a los cristianos. ¿A quiénes convencen? A los niños, a los que están todavía tomando leche, a los que no están fortalecidos en la doctrina, fluctuantes de allá para acá, llevados por todo viento de doctrina. Porque estas religiones no están buscando evangelizar a las personas que no conozcan, a estos ateos que mencioné, o a estos que quizás piensan que Jesús es un hombre bueno, que hizo el bien. Si lo hacen muy ínfimamente. Prefieren a los que están ya en los caminos cristianos, a los que están comenzando, que ya han leído la Biblia, para decirle, pero ustedes están leyendo eso. Mira, yo tengo la verdad. Pescar en territorio ajeno, algo que el apóstol Pablo no hacía, ni como pastores debemos hacer. Tenemos que predicarle a las personas que no conocen a Cristo, no estar predicando en otras iglesias, sacando ovejas de otros lugares. Pero ellos son especialistas en esto, en confundir lobos vestidos de ovejas. Tenemos los testigos de Jehová. Su líder fue Charles Taze Russell. También tiene su propia traducción de la Biblia. Creen que son los únicos verdaderos y rechazan la Trinidad. ¿Qué piensan del Mesías? Que Jesús era una criatura divina, pero no Dios, un Dios pequeño. La salvación por la fe en Jehová y las obras. Realmente no me gusta hablar de religiones o religiones comparadas, pero están cerca, han tocado a nuestra iglesia, al rebaño que pastoreo, y no lo voy a permitir que confundan al rebaño. Amén. Pero además, la Biblia nos dice que presentemos defensa de la esperanza puesta delante de nosotros. También tenemos que hacer de vez en cuando recordar las doctrinas, hacer apologética de lo que creemos. Y hay un nuevo tipo de judaísmo mesiánico. No hablo del verdadero judaísmo mesiánico, aquel que predica de Cristo, aquel que habla de que hay salvación en Cristo, aquel de que aún le predica a los judíos y que la salvación está en Cristo y aún conserva parte de la ley y su cultura, pero cristocéntrico. No, se está levantando un nuevo cristianismo mesiánico que hay que tener cuidado y está cerca también de nosotros. Tienen su propia traducción del Nuevo Testamento, le llaman el Código Real. Su editor es de apellido Yahin o Hayin, y están animando a los creyentes hispanos a leer esa versión, que esa es la auténtica. Que las versiones hispanas que tenemos, como la Reina Valera, tienen muchos errores. El último ataque es contra la Reina Valera. Enseñan que los líderes cristianos modificaron el Nuevo Testamento a griego, luego quemaron los originales de hebreo para cambiar la Biblia, para enseñar las doctrinas que enseñamos de la Trinidad, la deidad de Jesús, el Espíritu Santo. ¿Qué piensan este mesianismo último que se ha levantado del Mesías? Que Cristo es un hombre justo. Cuando le preguntan si creen en la preexistencia de Cristo junto con el Padre en la eternidad,
No responden directamente, dan una vuelta, confunden. Dicen que creen en la preexistencia del nombre, pero no de Cristo. De Yeshua Yamashiach, que fue un Shadik, un rabino de santidad especial, maestro maravilloso, pero no Dios. Yahvé es todopoderoso, Jesús es solo poderoso. Según otra versión titulada Versión Israelita Nazarena, casi lo traduce en Juan 1:1, no dice que el verbo era Dios. Estaba con el Todopoderoso y él era poderoso. La salvación en este mesianismo no es solo por Cristo, solo Escritura, solo salvación por fe, como la Reforma, solo gracia. No, por una fe obediente en la Torá. Yo me pregunto, ¿y hasta cuánto hay que ser obediente? ¿Cuándo sabrán que son salvos? Si cada vez que incumples en algo, no haces todo el bien que pueda, ya incumpliste con toda la ley, volverle a empezar otra vez, nunca tienes seguridad de la salvación. Y no es nuevo, ahí tenemos a los fariseos enfrentando a Jesús, poniéndole trampa en este capítulo 22, preguntándole si conocía cuáles eran los grandes mandamientos. Y Jesús no está interesado en que conozcan la promesa, de que lo conozcan a Él, de que el Mesías está ahí. ¿Y quién es? ¿Qué piensan del Mesías? Estas personas, estas religiones que leímos aquí, piensan que el Mesías no es Dios. Piensan que el Mesías no es Dios y están arrastrando a cristianos porque el atractivo Yeshua Yamashiach, el Todopoderoso, el Eterno y todos los nombres del Antiguo Testamento, ustedes cuando escuchan cristianos, le pongan el oído. Porque hay muchos cristianos que ahora creen que están en la última palabrita que se ha inventado. El Eterno, ya no dicen Jesucristo. No quieren ni que se mencione Jesús. Está incorrecto, hay que decir Yeshua. Se aprenden algunas palabras en hebreo, le dan cursos de hebreo a las personas. Ahora todo el mundo desciende del judaísmo. No, si van hasta Adán, todos descendemos. No, la Biblia habla de gentiles y habla de judíos, de la familia esa nuclear, de la última, que sea descendiente de los judíos. A esa es la que deben predicar de los judíos mesiánicos, no a los que están en las iglesias, llevándola nuevamente a la ley. Como Pablo le pelea a los Gálatas, los reprende. Si hemos comenzado por el Espíritu, terminaremos por la ley. Pues muchos cristianos están arrastrados porque a todo el mundo que anda siendo niño, llevado por todo el viento de doctrina, quiere tener esa superioridad. Ellos están ahora en la verdad. Y fíjense que esas tres religiones dice que tienen la última traducción, los últimos descubrimientos, la última palabra. Siempre que usted escuche a alguien que tiene la última traducción y todas son revelaciones, traductores, un líder que se levanta, tengan cuidado. Porque el cristianismo no puede estar 2000 años en la mentira. Son cosas que se han levantado recientemente. Y el único documento que tiene es decir que todo esto fue inventado por Roma, por los cristianos gentiles que han destruido los antiguos. No tienen prueba de nada de eso. ¿Y por qué, insisto, le estoy recordando que piensen quién es el Mesías y prediquen quién es el Mesías? Porque están alrededor de la cristiandad robando ovejas. Están pescando en territorio ajeno, en hermanos que quizás no han visto el mejor testimonio en la familia, cristianos, quizás los cristianos de esa familia no han sido suficientemente de buen testimonio, conocedores de la Biblia, entonces no tienen el mejor ejemplo y entonces los arrastran. Ellos mismos quizás se han apartado y ya se han disgustado entre las iglesias y ahora encuentran otro camino detrás de estos lobos vestidos de ovejas. Están pescando en territorio ajeno con la última verdad que han encontrado. Y, hermanos, lamentablemente lo hemos visto y conocemos que ya están cerca de nuestras familias. Si es que no están ya dentro de nuestra familia, han salido del cristianismo. He visto familias que hasta se han congregado con nosotros en Cuba, tanto tiempo cristianos, están ahora en se han retirado del cristianismo tradicional, del cristianismo bíblico, de la Biblia, no el tradicional del otro tipo que conocemos, de otra religión, no el cristianismo evangélico, de la verdad que está en la Biblia, que creemos. Y recientemente hasta una persona ya se atrevió a estar visitando y desafiando al final de un culto. Por eso es que tengo que hablarle a la iglesia, tengo que hablarle a ustedes, porque está aquí, está en Florida City, está en Miami-Dade, está alrededor nuestro, trayendo falsas doctrinas, confundiendo. El enemigo sigue sembrando la duda, como en el huerto del Edén con Eva. Es su alma favorita. Va a seguir sembrando la duda, como en Génesis 3:1, con que Dios te ha dicho. Esa es la palabra, Eva. Yo no le dice a los cristianos, con que tú tienes esa traducción incorrecta de la Biblia, yo tengo la correcta. Con que tú crees en la Trinidad, con que tú crees que Jesús es el Mesías y es Dios Todopoderoso.
Tú no has revisado bien los manuscritos hebreos y la última traducción. Eso es un error. ¿Por qué Satanás tiene esa existencia de ir en poner duda en la palabra? Porque es la palabra nuestro sostén. Es la palabra en Jesús, nuestra roca firme. Si vamos a Mateo 7, del 20 al 25, y ustedes lo pueden anotar, lo pueden buscar si quieren releerlo con su vista. Jesús está diciendo de que muchos harán milagros, sanidades, portentos en su nombre, y el Señor no lo conocerá. En el nombre de Jesús. Ya no hay otras religiones. Muchas de estas religiones que mencioné mencionan el nombre de Jesús, pero no lo reconocen como Dios Todopoderoso. Y hasta lo hacen parte de la salvación, pero con las obras, añadiéndole algo. Si alguien añade algo más a este evangelio, sea anatema, decía el apóstol Pablo. Le añaden las obras. Y entonces, cuando Jesús dice que, y comienza diciendo, por sus obras los conoceréis, el versículo 20. ¿Y qué obra? Que no están haciendo la voluntad del Padre, dice. Han hecho todos esos milagros, todas esas sanidades. Le dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre, no están en el conocimiento de Dios, no están en el conocimiento verdadero y de Jesucristo, quien Él ha enviado. Lo están tergiversando. Pero entonces después, en el versículo 24, 25, Jesús explica entonces cómo podemos mantenernos firmes para rechazar esa falsa doctrina. Nos dice que el que permanece en su palabra, permanece en Él, está como sobre la roca. Y el que está sobre la roca, pueden venir los vientos de la falsa doctrina y esa casa se va a mantener firme. No se va a tambalear como el que no esté sobre la roca. En ese caso la roca es Jesucristo. La roca también es su palabra, su enseñanza, dice Él. Por eso es que el enemigo ataca las enseñanzas. Tal y como conocemos, porque si se nos va que Jesucristo no es Dios Todopoderoso, no es Dios mismo, el Espíritu Santo también lo rechaza, que no lo mencioné. También rechazan al Espíritu Santo, porque rechazan la Trinidad. Entonces, ¿qué nos queda? No nos queda nada, nos queda arena movediza para seguir a falsos maestros, a esos que dicen que hacen milagros, sanidades, y que las personas están detrás de ellos, pero que Jesús no lo conoce. Aquel que no está afianzado en la enseñanza de Jesús, en la doctrina, por eso tenemos que dar doctrina. Tenemos que dar mucha doctrina y este año vamos a comenzar dando doctrina y más doctrina y vamos a estudiar la Biblia y espero que ustedes se incorporen a los estudios. Ya queremos terminar el libro de Mateo para comenzar las doctrinas, para que conozcamos más de la Biblia, la enseñanza, la roca en la cual nos sostenemos. Cuando vengan los vientos, esto que pase por la gente, no, esta es la palabra, escrito está, y escrito está, y usaba muchas palabras aquí contra esa persona que nos visitó. Escrito está, porque ellos hablan de palabrería, de cosas que, sueños, visiones, milagros, sanidades, revelaciones, de errores, pero no hablan de la Biblia. Le preguntas el testimonio de salvación. Dime testimonio de salvación. No saben decirte testimonio de salvación. No tienen una experiencia con Cristo. No han tenido una experiencia con Cristo. Es la intención removernos de las enseñanzas que hemos recibido. Ahí el ataque a la palabra reciente. Y muchos cristianos yéndose, o supuestos cristianos yéndose, porque creemos en la perseverancia de los santos. Si son, regresarán. Escucharán este mensaje, escucharán otros, se dan cuenta que están en manos de lobos vestidos de ovejas. Y si se fueron, entonces no fueron. Porque el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la palabra. Pero estas religiones tienen atractivo la sabiduría. Ahora yo soy hebreo, ustedes no saben. Yo estoy ahora bebiendo de los originales, del hebreo. Un maestro que me está enseñando de los originales, que están en griego, pero ellos están diciendo no, que los originales se quemaron. Entonces le creen a ese maestro que dice eso, porque él se levanta como un nuevo traductor de un Nuevo Testamento. Tienen su atractivo, pero el apóstol Pablo advertía de esos atractivos. La Biblia, la palabra, es nuestra regla de fe y práctica. Qué hermoso el Espíritu Santo cuando nos enseña, nos ilumina. Cómo tenemos que venir a la palabra para refutar todo eso. Si no crees en los falsos maestros que andan como serpientes ahí, como el mismo engatusaron a Eva, así encantando a los cristianos. Porque en los últimos tiempos se levantarán aquellos que tienen comezón de oír cosas nuevas. Dígame fábula, dígame algo nuevo. Quiero ver cosas nuevas. No me diga de vivir en santidad, como cantamos, hijo de Dios. Amén. Recibe hoy toda adoración. Amén. Quiero vivir en santidad. Amén. Quiero entregarme a ti. Quiero ser, no. Quiero vivir como yo quiera, pero yo hago milagros, me hacen milagros. Yo soy profeta, yo soy cabeza y no cola. Yo soy. Tienen el yo.
del egoísmo, del egocentrismo. No se han crucificado el yo en Cristo, siguen en su trono, no quieren humillarse, no quieren ser verdaderos discípulos. Que quiera ser verdadero discípulo debe humillarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir, negarse cada día. No, ellos son lo que saben. Por eso el apóstol decía: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Nueva traducción viviente en Colosenses. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Gloria a Dios. Hay personas que están diciendo que tienen cierta religiosidad que atrae ciertas visiones. Mire, esta persona que nos visitó decía que tenía visiones de ángeles que se acostaban al lado de él, eran enviados de Jesús, eran enviados de Dios, tenían hasta una libreta ya escrita con todas las nuevas revelaciones. Dice Pablo: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación, son negados en cumplir la ley, o en un culto a los ángeles, o afirmar que han tenido visiones de Dios, visiones de la revelación está completa de los ángeles. Tenemos aquí en Apocalipsis que ya no se debe añadir ni agregar. Tenemos la revelación completa de Dios, nos dice Juan en Apocalipsis. Oye, este movimiento de milagros, de sueños, de visiones, de profetas, hay que hacer lo que ellos dicen, y la Biblia se abandona, tiene errores. Y todos los fundadores de estas religiones que mencioné, todos dijeron lo mismo. Recibieron revelación directa de Dios, tienen la nueva verdad, escribieron nuevos libros, hicieron nuevas versiones, cambiaron todas las cosas como las tenemos. Y los cristianos están siguiendo eso. Desde los mormones, los testigos, este último mesianismo que estamos viendo. Dice Colosenses 2 del 20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo como tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Si hemos sido libertados de ¿por qué seguimos con la ley? No guarda esto, guarda aquello, no como aquello. Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación. ¿Verdad que tienen que tener esfuerzo para guardar todas esas leyes, poner todos esos rituales, todos esos platos, todos esos rituales, todas las cosas que le agregan, todas esas fiestas, todos los requerimientos que lleva? Todo guardar aquella ley llevaba rituales y requisitos, lleva negación, lleva cierta devoción, y eso atrae. El ser humano de por sí es religioso. Muchas veces el evangelio del amor no lo entiende, ellos prefieren el evangelio de la ley, que tienes que hacer esto, otro. Y a quien le gusta que meterle el cuerpo a la ley, así a esa disciplina, por la condenación, no por el amor. Entonces dice Pablo, requiere religiosa negación y severa disciplina corporal. Hay que tener disciplina para aguantar todas esas cosas por fuerza, porque si no están en Cristo no tienen el Espíritu. Entonces lo están haciendo por fuerza, requiere severa disciplina. Pero una persona de tal tipo no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Si no llega el Espíritu, no pueden vencer la carne. Tarde o temprano algo va a pasar. Andarán con los frutos de la carne de Gálatas 5. Tarde o temprano se manifestará, porque solo es el Espíritu en nuestras vidas, pues llevando una vida que agrade a Dios, venciendo la tentación, arrepintiéndonos cuando pecamos, porque vamos a pecar, pero solo en el Espíritu puede llevarnos contristarnos de pecado y arrepentirnos. Estas falsas doctrinas nos rodean y han entrado de cierto modo a confrontarnos a nosotros, y nuestro deber es, repito, defender el rebaño del Señor que ha puesto bajo nuestro cuidado. Aleluya. Veamos entonces el pasaje. Esto también, si estaban detrás de Jesús para ponerle trampa, para confundirlo, ¿qué no estará haciendo Satanás vestido de ángel de luz, Sí, Señor. de ministro de justicia, haciendo milagros, señales en nombre del Señor, líderes de todo tipo, y que no son porque no hacen la voluntad del Padre? No lo digo yo, lo dice la palabra en Mateo 7. Lo dice el Señor. Si lo estaban haciendo con él, Pablo, al despedirse de la iglesia, ahí mandó a buscar a los ancianos de Éfeso en su última partida a Jerusalén, y le dijo:
que tengamos cuidado de los lobos que entrarán y están dentro de nosotros. Qué tristeza para aquellos ancianos en Éfeso, personas que habían estado junto con Pablo en el liderazgo, estarían preguntándose como Judas, ahí que estaba entre ellos, pero los discípulos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Será aquel? Cuando dijo que metiera la mano en el plato con él sería, y ellos no sabían, ¿seré yo? Es triste para una iglesia que le diga que dentro de ella van a estar aquellos lobos rapaces vestidos de ovejas, y se lo dijo Pablo a la iglesia en Éfeso, a los ancianos, que tuvieran cuidado. Están surgiendo nuestras iglesias, saliendo de nuestras iglesias y confundiendo a la cristiandad. Entonces, lo habían hecho caer, querían haberlo hecho caer en una trampa a Jesús. Jesús responde como es la omnisciencia, el conocimiento, él mismo, el autor de la vida, de la palabra. Entonces, rodeado de los fariseos, Jesús le dijo la pregunta, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos, como conocían la palabra, eran conocedores, pero desde el punto de vista, conocen la palabra para sus intereses, no con la revelación de Dios, pues conocían que era hijo de David. Porque aun cuando Herodes mandó a buscar a los sacerdotes, a aquellas personas religiosas, que dónde nacería el Mesías, ellos supieron responder. Podrían haber averiguado si Jesús había nacido en Belén, que tenían al Mesías frente a él, todas las señales y milagros que había hecho. Ya estaba terminando su ministerio. Conocían de las obras de Jesús. Como decía Nicodemo, veo que estas obras que tú haces no las puedes hacer si no vienes de parte de Dios. Le faltaba un paso a Nicodemo, como también le falta a estos religiosos y fariseos. Aceptarlo, es necesario nacer de nuevo, del Espíritu y de la verdad, que es Cristo. Pero no, están rechazando, están buscando hacer como, ver cómo caía. Esta respuesta es simple por su conocimiento. Para los demás judíos, para ellos, era obvia, simple. Sabían que estaba la profecía de vendría la descendencia de David según la carne. Y estaban esperando ese líder político que les libertara. Por eso no estaban viendo al Mesías sufriente. Aquí iba a morir por los pecados. Aquí iba a resucitar al tercer día, conforme a las Escrituras. No, para ellos era más que un hombre como estas religiones. Solamente al hijo de David. Pero es una respuesta parcial e inadecuada. El Señor está preguntando, ¿qué ustedes piensan? Ellos se quedaron cortos. Por eso Jesús les sigue argumentando que se habían quedado cortos. Hoy muchas de estas religiones se quedan cortas. Porque cuando le hablan de Jesús, o cuando estudiaron de Jesús, o cuando ahora están ya convencidos por estos eruditos del idioma y que tienen la verdad, cuando escudriñan las Escrituras ayer y hoy, lo hacen con el propósito de apuntalar sus tradiciones, de apuntalar las doctrinas que humanamente se han creado, sus preferencias personales. Ya ellos están predispuestos a creer lo que ya les enseñaron, le han lavado el cerebro, y entonces ya solamente están dispuestos a ver la Escritura conforme a la han enseñado, y no pueden ser capaces de ver más allá de lo que les han enseñado los falsos maestros, que aún ni libertades tienen. Porque si van a ellos, y como los bereanos, a decirle al apóstol Pablo, estoy chequeando a ver si lo que tú dices es así como están las Escrituras, Pablo no tenía problema. Pero estas religiones, si tú ves, le dices, mira, esto yo creo que no, lo sacan, no puedes estar chequeando. Mira lo que te dijimos en esta revista, en la otra revista, ahí tienes la respuesta, tienes que recitarlo de memoria. Solo buscan las Escrituras, las escudriñan para respaldar lo que ya creen, lo que realmente apuntan a sus tradiciones de hombre. Y sabemos que el Evangelio, todo el que busca la verdad, podrá encontrar la verdad. No tenemos necesidad de falsos maestros, cuando dice ahí, necesidad de maestros que nos engañen. Porque tenemos la unción del Espíritu. Y el mismo Espíritu es nuestro Maestro, es quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Amén. El Evangelio es tan sencillo, las verdades que debemos conocer acerca de Jesús. Aunque muchas veces no lo podemos entender al 100%, pero sabemos, como usted la lee, que usted y yo la puede entender. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no le iba a resultar a estos fariseos fácil para ellos negar la divinidad del Mesías en la respuesta de Jesús. No sé qué va a hacer con estos pasajes, estas religiones. Bueno, ¿sabes qué es lo que hacen? La cambian. Juan 1:1, le ponen Dios chiquito, ponen coma, le ponen otra palabra, traducen para aquí, traducen para allá, y después el error son de nosotros, no son de ellos, que cambian todo para respaldar los inventos que se han hecho para ser ellos los únicos. Pero no le va a ser fácil a estos fariseos este pasaje que estamos viendo aquí. Repito, como ellos, estas tres religiones que mencionamos, ¿cómo lo harán? No sé, yo no he revisado este pasaje con ellos. Pero seguro alguna excusa la van a poner. Porque Jesús les respondió.
sea, si solamente es hijo de David así por la carne, solamente es el Mesías humano que están viendo ellos y no es Dios, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Busca la Biblia, están leyendo ahí, vayan conmigo al versículo 43, por favor, vayan a la Biblia ahí, léalo con sus ojos. El Señor está reconociendo la inspiración divina de las Escrituras, que David, cuando hizo los salmos, que David cuando escribió este pasaje, realmente estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, y el Señor no tenía duda de la Biblia, la citaba como inspirada por Dios. Entonces, si el Mesías no se está diciendo ni al mismo, debían reconocerlo a él, pero él está hablando en tercera persona. Entonces, ¿de quién habló? Si David habló que solamente era el Mesías hombre, solamente hijo de David, ¿por qué David le llama mi Señor? Si uno no puede llamar Señor solamente a Dios, ¿cómo David le llama Señor a un hijo de él, cuando David sería superior a él humanamente? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntete en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle pregunta. Solo a Dios se le llama Señor, solo Dios es digno de adoración. Entonces, como David, inspirado por el Espíritu, aún no habiendo visto al Mesías, decía que el Mesías era también su Señor. Dios su Señor y el Mesías su Señor, como si es solamente humano pudo llamarle Señor inspirado por el Espíritu. Jesús dice que cuando David escribió los salmos, habló en el Espíritu. Él habla de la inspiración de las Escrituras. Jesús da por sentado la inspiración de las Escrituras. Por eso, según de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Que no nos hagan mover estos falsos maestros diciendo que la vida que tenemos no es correcta. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nueva Traducción Viviente. Por tanto, cuando David, hablando en el Espíritu, llama a Jesús Señor, es algo muy parecido a que el apóstol Pablo nos dice: nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Si hay alguien que no está reconociendo a Jesús como Dios, hermano, no tiene el Espíritu Santo. Porque solamente las personas que tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha convencido de pecado, justicia y juicio, ha aceptado a Jesús, son los únicos que reconocen que Jesús es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si no lo estás llamando Señor, tendrás el Espíritu Santo. Lo estoy dudando porque eso es lo que dice la palabra. Por eso que repito en Mateo 16:16, Pedro dijo: tú eres el Mesías, no solamente el hijo de David, el hijo del Dios viviente. Jesús es bienaventurado, feliz, Pedro, porque te lo regaló el Padre, mi Padre que está en los cielos. No hay ningún falso maestro, esto no va a enseñar eso. Es cuando usted busca de Cristo, cuando usted se deja guiar por el Espíritu, cuando el Espíritu es su maestro, no los falsos maestros. Es cuando usted reconoce que Jesucristo es el Señor. Una revelación que viene del Padre, no de falsos maestros con sus engaños y sus falsas doctrinas. Pero en Juan 12:41, si hay algunos versículos que estoy citando para hablar de la deidad de Cristo, que estas religiones rechazan, dice Isaías que se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. ¿Se recuerdan Isaías capítulo 6? Cuando él está en el templo y ahí habla que es Yahvé en el trono. Ahora dice Juan que no era Yahvé, que era Jesús a quien veía. Gloria a Dios, aleluya, porque a Dios nadie ha visto jamás. Si alguien ve a Dios, muere. Por eso decía Isaías: ay de mí, que muerto soy, porque he visto al Señor y viene y le limpia con carbón encendido sus labios. La manifestación de Jesús en su trono. Decía que Isaías que estaba viendo era Jesús. Una correspondencia del Antiguo Testamento con el Nuevo que nos habla de la deidad de Cristo. Dice Isaías 6 del 1 al 3. El año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai, la traducción textual, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con las 2 alas se cernían. Y alternándose gritaban: Santo, Santo, Santo. ¿Quién sino Santo, Santo, Santo? Yahvé Jehová, Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Así que él estaba cantándole ahí a Yahvé.
Señor. Pero después el Espíritu nos dice que en realidad el que estaba viendo era Jesús. A Jesús nos dice. Sí, Señor. Que ellos dijeran que era hijo de David era obvio, pero que vieran que es Dios mismo. Ahí está el problema que nos separa cuando oramos en el nombre de Jesús. Cuando decimos lo que creemos, esto nos separa de las demás religiones. Usted puede orar de Dios y Dios y Dios y Dios y estás en paz con todo el mundo, pero no habla de Jesucristo como Dios. Y no termina la oración en el nombre de Jesús, que muchas veces la prohíben en el mundo secular y en las escuelas y los gobiernos no quieren que sea, porque entonces eso nos separa de todo el mundo, de las demás religiones. No, tenemos que seguir orando como dice la Biblia, en el nombre de Jesús. El que es todopoderoso. Él comparte los atributos del Padre, del Espíritu Santo, de omnipotencia. Él es el creador de los cielos y la tierra, sanador de los enfermos, el que provee, el que resucita a los muertos, el que perdona pecados, el que da vida eterna, el que traerá juicio al final. Delante de ese tendrá que rendir todas las rodillas y todos tendrán que confesar que Él es Dios, que Él es el Señor, quieran o no quieran. Todos estos falsos maestros, que es tiempo que no se arrepientan y crean en Jesucristo como el Señor. Y ellos lo sabían, y lo saben, y están buscando excusas porque están endurecidos. Satanás les tiene cegado el entendimiento, porque son ministros de Satanás, que andan disfrazados de ángeles de luz, engañando a las personas con el mismo, con que Dios has dicho, ¿no? Mira la nueva revelación que tengo, mira la nueva palabra. Están tan endurecidos que aún ante la revelación que tiene delante ellos no veían a Jesús como el Mesías, pero lo reconocían que podía ser para ellos, pero no lo aceptaban porque estaban duros. Ellos querían mantenerse, como dije anteriormente. Miran las doctrinas para mantener lo que creen. No son capaces de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En Marcos 2, de 5 al 10, cuando sana al paralítico, ellos concluyeron que solo Dios perdona ¿qué? Pecado. Entonces, en vez de reconocerlo como el Mesías, dice, blasfemias dice, porque aquí puede perdonar pecado, sino solo Dios. Y Jesús le dijo, para que vean que después de perdonar pecado, levántate y anda. Se lo demostró, le sanó. Pero no, prefieren blasfemar, seguir diciendo que es un Dios pequeño, que es un maestro más. Y peor, no me atrevo ni mencionarlo, que lo hacía en otro poder. ¿A dónde llegaron ellos a blasfemar de Jesús? En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No, ellos lo cambian. Dios pequeño. En Juan 8:58, Jesús lo dijo, de cierto os digo que antes de Abraham existiera, yo soy. ¿Qué es yo soy? El nombre de Dios. Yo soy el que siempre ha existido. Y ellos entendieron lo que, mira como Jesús muchas veces mencionó que si era Dios. Él no lo dijo, yo soy Dios. No, Él lo dio con la palabra. Él lo dio para que con el Espíritu nos entendamos, para que estos falsos maestros realmente entonces sigan siendo endurecidos y no crean por su duro corazón. Porque Dios muestra que Él era Dios, por lo que decía, por la interpretación de las Escrituras. El yo soy, sabemos que es el nombre del Eterno. Y como también ellos sabían, ¿qué hicieron? En vez de creer en Él, tomaron piedras para arrojársela, porque también pensaba que blasfemaba. Así que ellos entendieron que Jesús se estaba haciendo igual que Dios, por las obras que hacía, pero no querían creer. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él fueron creados todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Tiene todo el poder. Y Hebreos 1:6. Adóranle todos los ángeles de Dios. Como el Padre manda que adoran a su hijo, adoren todos los ángeles. Pero Dios no dice que solo se puede adorar a Dios. ¿Se está equivocando el Padre? No es que son divinos. Son Dios. En tres personas. Por eso que se le puede adorar. Por eso que recibió adoración de los discípulos. Recibe adoración. ¿Cómo es que los discípulos después, cuando se arrodillaron delante de ellos? No, levántate, porque soy hombre igual que ustedes. Y Jesús los recibe. Conociendo al Padre. Cumpliendo. Porque Él puede recibirla porque es Dios. En conclusión, cuando Jesús entró en Jerusalén, que ya había pasado ese domingo de Ramos, Él se declaró como el Mesías. Ellos lo vieron como el hombre político solamente, como el hijo de David nada más, el carnal, el que se iba a sentar en el trono. No lo vieron como Dios. Entró manso, humilde, montado en un asno. Pero ahora le está diciendo a los fariseos, no me han entendido.
Me vieron entrar así, pero yo no vine en esa misión ahora política, de fundar un trono político ahora en la tierra. No. Tienen que entender que yo estoy sentado a la diestra de Dios. Yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese David, de que habló de mí, también es el que está a la diestra de Dios. Es más que el hijo de David. Es el hijo de Dios. Es Dios mismo. Martín Lutero, cuando se habló de estas preguntas que le hicieron previo a este pasaje, para ponerle trampa al Señor, dice que cuando Jesús habló del gran mandamiento, el primero amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, y el segundo amar al prójimo como a ti mismo, dije que con ese gran mandamiento les predicó de la ley a ellos. Pero cuando habló de que él era más que el hijo de David, el hijo de Dios, estaba predicando del evangelio a los fariseos. Ese es el evangelio que salva cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, el que es Emmanuel, Dios con nosotros, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio, por la obra de la gracia en nosotros, que obra para salvación. Cuando le preguntó al joven rico que ya estudiamos, que qué tenía que hacer para tener la vida eterna, como sabía que era de este tipo de personas de la ley, le dijo que se ha cumplido esto, lo otro, y dice, yo todo lo he cumplido desde mi juventud, hasta el gran mandamiento lo he cumplido, y el otro gran mandamiento también, me imagino que había dicho que también lo ha cumplido. Qué erróneo está las personas que piensan que pueden cumplir toda la ley perfectamente. ¿Quién lo puede cumplir? No es justo ni a uno, porque si no Cristo no hubiera venido, si no me pudiera cumplir por las obras de la ley. Y como decía yo en el estudio, Jesús lo confronta con la ley para que se diera cuenta que él no puede cumplirla, que él cuando miraba, ya como predicó en el Sermón del Monte, a una mujer con mala intención ya estaba adulterando con ella el corazón. Cuando le hablaba un poquito alto o feo a un hermano, ya estaba como matándolo. ¿Quién puede cumplir con esos requisitos? Y él decía que lo había cumplido parte de los 10 mandamientos y los 2 grandes mandamientos. No, hermano, en Jesús es en que encontramos el perdón por la fe en Él, para decirle, Señor, perdóname porque no he podido cumplir con estos grandes mandamientos. Es en el Hijo de David, en el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, que nos puede perdonar cuando no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es cuando encontramos el perdón en Él también, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Es en Él que encontramos ese perdón. Nunca podremos cumplir con el cumplimiento de esa ley. ¿Y tú qué piensas del Mesías? Tú que estás sentado aquí, espero que lo hayas aceptado como Dios con nosotros, Emmanuel, y que prediques esta verdad y que no te dejes llevar por falsos vientos de doctrina. La conclusión más importante que debieron llegar estos fariseos y que deben llegar a estas religiones y que no debemos nosotros someternos a ellos porque ya hemos llegado a esa conclusión, es que Jesucristo es el Mesías divino, el Hijo de David, sí, pero el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Amén. Aleluya. Cristo vive para siempre. Cristo es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Bendición.